Euskalpod 2018, con la colaboración de Ayuntamiento de Urnieta y Asociación Euskonet, y el patrocinio de Málaga y Sona. Seguro que conoces a George R.R. Martin, pero ¿a qué no has leído Los viajes de Tuf? Tienes que leerlo. Y vosotros a lo mejor os pensáis que Montéis solo hace cómics graciosillos, pero ¿a que no conocéis Universo? Pues ya estáis tardando en leerlo. ¿No has escuchado Reto Friki? Tienes que escuchar este podcast. Buenas y bienvenidos a Reto Friki, el podcast en el que os recomendamos películas, series, cómics y en general cualquier cosa de esas que pueden ser consideradas como friki, que no son muy conocidas y que han pasado por debajo del radar, pero que creemos que vale la pena reivindicar. Hoy en directo desde Urnieta, desde las primeras jornadas de podcasting de Euskadi. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, un podcaster excelso entre los excelsos, Marvel Zombie Redento, podcaster infatigable, 50% del podcast Marvelous, una persona maja en general, el señor Parra. Hola, muy buenas. Pensaba que hablabas de Igor al principio, pero al final me he dado por aludido. Con lo de 50% de Marvelous Podcast, al final, sí. He ido hilando, poco a poco. Igor todavía no ha ido tanto a Marvelous. Pero está en ello, está en ello. Yo lo intento. Pero bueno, y sí, exacto. Tenemos aquí a mi lado a mi compañero de podcast habitual, Treki, Gamer, Marvel Zombie, DCita, Lector y Redento y muy posiblemente extraterrestre, Igor. Hola, muy buenas. Sí, es cierto, soy todas esas cosas, incluyendo lo último. Hombre, básicamente una persona humana no puede leer y ver todo lo que tú ves. No. Lo que pasa es que, bueno, tengo giratiempo y hago 3 veces el mismo día, pero son cosas que pasan. Correcto. Pues nada, aquí estamos en directo con público. Esta vez, en este directo, que es nuestro segundo directo, sí tenemos público, porque en el directo anterior... Mi chica, ¿cuenta como público? Bueno, venga, va. Y mi niño. De acuerdo. Y Carvala, por supuesto. Vosotros dos estabais también. Vale, pues esta vez tenemos más de 5 personas, que es interesante. Y estamos aquí ¿cuántos para seguidores cerrar... en Twitter, por cierto? No estamos aquí para No medir... hemos llegado a 500. No, y no vamos a medir el paquete de Luigi, que eso ya lo han hecho en el podcast anterior, ¿vale? Exacto. Entonces... Nosotros lo que vamos a hacer es hablar de dos obras muy distintas, pero con algunos puntos en común. Vamos a hablar de un libro, de Los viajes de Tuf, de un autor casi poco conocido, George R.R. Martin. Sí. Es un autor que seguro que nadie ha oído hablar aquí. De hecho, creo que esta es su obra más conocida, la de Los viajes de Tuf. Bueno, Yo digo Tuf, por cierto, que me gusta como tabulador. Yo digo Tuf, pero cada uno que lo Yo también pronuncie digo como Tuf. quiera. Yo Es que soy Tuf más me de- suena a nombre de gato. Por eso. ¿Qué más? Es perfecto para el libro. Entraremos en ese detalle más tarde. Y la otra obra de la que vamos a hablar y que nos ha retado a leer aquí el compañero, el señor Parra, Más es, cortita y más fácil de leer, por cierto. bueno, es Universo, pero no por ello falta de contenido. No, para nada. Es Universo del autor Albert Montéis. Montéis. ¿Lo he dicho bien? Albert Montéis. Muy bien, mi catalán está un poco oxidado. Sí, como sabéis, aquí nos vamos lanzando retos de uno tiene que leer una cosa o ver algo y el otro lo que le Y el vaya otro tiene pidiendo. que ver lo que le han retado. Sí, en este caso nosotros retamos a señor Parra a que se leyese Los viajes de Tuf y él nos retó a leer Universo. Sí, somos un poco cabrones. Bueno, es un libro ameno, entretenido y fácil de leer, ¿no? Sí, pero cuando vio que no tenía dibujitos, casi le da algo. Sí, porque estaba muy acostumbrado a leer cómics últimamente y hacía tiempo que no leía un libro, la verdad. O sea, es muy bueno y muy Ha sido una sano leer experiencia libros. muy satisfactoria. Desde los amiguetes del pequeño Nicolás ha pasado tiempo. Muy bien, pues vamos a meternos en historia. Entonces, ¿qué preferís? ¿Empezar por el cómic o por el libro? Vamos a empezar por el señor Martin, si os parece bien. Y Perfecto. de ahí vamos a avanzar. Alfabéticamente, de Albert Montéis, pues yo soy Martín. Eso es. La map delante de la mo. Bueno, ¿y cuál es el motivo de que se nos haya ocurrido traer un libro de George R.R. Martin que probablemente ahora en serio sea uno de los autores más conocidos que existen? Pues el hecho de que sus otras obras son absolutamente desconocidas, porque el éxito de Juego de Tronos... ¿Es el de Juego de Tronos? Es el de Juego de Tronos, que
No se llama Juego de Tronos, se llama Canción de Hielo y Fuego. Es que por eso... Juego de Tronos es la serie. Es que había una serie que se llamaba como el primer libro de Canción de Hielo y Fuego. Sí, sí. Entonces, el hecho de que la saga de Canción de Hielo y Fuego haya tenido un éxito tan arrollador se ha llevado por delante todo el resto de su producción literaria. Y la inmensa mayoría de la gente que se ha leído Canción de Hielo y Fuego y es súper fan y ha visto la serie y se conoce hasta el nombre del quinto hijo del tercer rey dragón, pues no tiene ni idea de los otros libros que ha escrito George R.R. Martin. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esos otros libros, ¿no? De esas otras obras. Martin, como ya hemos dicho, es un autor estadounidense que nació en 1948 y aparte de su carrera literaria, pues también ha sido guionista de televisión, no solamente en la serie de Juego de Tronos, sino también en series anteriores como Más allá del límite. Dime que no tiene nada que ver con Se ha escrito un crimen. No, esta vez no. Esta vez no, pero sí que bueno, ha participado en muchas series distintas. La más conocida es la de Twilight Zone, que aquí se tradujo como Más allá del límite, pero La zona crepuscular. La zona crepuscular, una serie que seguro que todo el mundo aquí ha visto algún capítulo o la conoce. Es una serie mítica de ciencia ficción, de relatos. Podríamos decir que es el Black Mirror de los años 90, ¿no me equivoco? Casi que Black Mirror es el Twilight Zone de ahora. Bueno, sí, eso sería una comparación mucho más adecuada, ciertamente. Sí. Entonces, bueno, él fue guionista de esta serie durante bastante tiempo y luego ya ha pasado a ser más productor de televisión. O sea, guionista solamente hace algunas cosillas, sobre todo es productor de televisión últimamente y, por supuesto, escritor de Canción de Hielo y Fuego. Entonces, antes de saltar a la fama con Canción de Hielo y Fuego, él escribió muchísimos relatos cortos en las típicas revistas de ciencia ficción de los 70, de los 80, que, bueno, pues como aquí Cimoc y una serie de revistas más o menos clásicas que te traían 7, 8 o 10 relatos en cada revista. Pues bueno, él escribió muchísimos de estos y luego consiguió publicar su primer libro, que fue La muerte de la luz. La muerte de la luz es un libro de ciencia ficción. La mayoría de la obra literaria de George R.R. Martin antes de Canción de Hielo y Fuego es de ciencia ficción. Casi todos los libros que ha escrito y relatos están dedicados sobre todo a la ciencia ficción. Lo que pasa que luego, pues como el primero que escribió de fantasía ha sido un pelotazo total, pues ya se ha especializado en la fantasía. Me parece sorprendente que su primer libro sea de la muerte. No tiene nada que ver con... Sí, bueno, entonces este primer libro está ambientado, bueno, vamos a hacer una pequeña descripción muy por encima, que tampoco vamos a entrar en detalle a todos los libros que ha escrito. Es un libro en el cual los protagonistas viven en un planeta errante que por vicisitudes de la física astronómica ha perdido el contacto con su estrella original y vaga por la galaxia, ¿no? Va vagando por distintos sistemas solares. Entonces, a medida que se acerca o se aleja de varios soles, pues va pasando distintos ciclos en los cuales hay vida o no hay vida dependiendo de dónde se encuentra, ¿no? Y en el momento en el que tiene lugar esta historia está saliendo de la última estrella cercana en esa sección de la galaxia, con lo cual no se espera que pueda volver a ser habitable en muchísimo tiempo, hablamos de millones de años. Entonces, pues bueno, el libro justo empieza cuando han hecho el último festival de la vida dedicado a la vida agonizante, ¿no? De que es el fin del planeta, como quien dice. No parece un buen comienzo, ¿eh? No, es un libro bastante deprimente, en el sentido de que todo tiene un ambiente pues de decaimiento, de muerte, de que todo está llegando hacia el final, y tuvo bastante éxito, pero sí que sorprende porque no es un libro muy agradable de leer. La verdad es que los sentimientos que te despiertan mientras lo estás leyendo pues son bastante negativos o un poco de ese estilo, ¿no? Bueno, ya sea que para bien o para mal, que algo te toque por dentro, que te haga sentir algo, la verdad es que es loable. Sí, sí. Y bueno, sí, lo de la muerte con Martin es algo más que un meme, ¿no? Parece ser. Eso sabéis que los fans de Juego de Tronos sabéis que eso de matar personajes es algo con lo se le da muy bien, se le da muy bien. Se le da muy bien. Hace falta tener talento, para eso. Un slasher que sea George R.R. Martin. Pues. Sí, estaría bien. Bueno, siguiendo con su obra, que si no nos estiramos demasiado y tenemos 2 obras de las que hablar y solamente una hora por delante. El siguiente libro lo escribió a medias con Lisa Tuttle, que es El refugio del viento. Lisa Tuttle fue su exmujer fue su mujer durante unos años y luego su exmujer. Y este libro en realidad eran 3 novelas cortas que publicó y después juntaron en un solo libro. Esto luego veremos que es el mismo caso que Los viajes de Tuf, que también fueron unos relatos cortos que luego se juntaron, ¿no?
Aparte de estas novelas, Martin seguía escribiendo relatos cortos y tiene también bastantes, lo que en inglés se llama novela, con doble L, que nosotros, la traducción más o menos adecuada sería novela corta, ¿no? Pero Folletín. no deja de ser un relato a medio camino entre el libro y un relato, ¿no? Pues 100 páginas, 150 páginas, una cosa así, más o menos. Bueno, ya conocemos que Igor, si tiene menos de 1000 páginas, no es un libro, ¿vale? Un libro de 100 páginas me lo leo en el desayuno mientras estoy terminando los cereales, vamos, ¿no? Entonces no. Vale, bilbaíno, sigamos. Vale, entonces El refugio del viento también es otra obra de ciencia ficción en la cual nos cuenta la historia de un planeta que fue colonizado por una nave que tuvo un accidente. Una nave tuvo un accidente, llegaron hasta allí por un accidente en el salto hiperespacial, la nave se estrelló y cuando empieza la historia estamos bastantes generaciones hacia adelante en el futuro para ver la sociedad que se ha creado a partir de los supervivientes. Estás hablando de Winehaven, ¿no? Sí. Como decís TUF, pues digo TAF, pues si tú dices refugio del viento, pues yo digo Winehaven. Sí. Winehaven. Entonces, ya sé cuál es. aquí, bueno, lo interesante del libro son las sociedades que se han creado diferenciando entre pues los ingenieros, los herederos de los ingenieros o sea, los descendientes de los ingenieros de la nave y bueno, las distintas castas y sociedades que se han creado pues a partir de lo que en principio eran humanos normales y corrientes, ¿no? Es un libro con una vertiente sociológica bastante importante. Luego tenemos la primera novela que ya no es de ciencia ficción, sino que es una incursión en, podríamos decir, la fantasía oscura, que es El sueño del Febre. El sueño del Febre, solamente voy a decir una frase de él, que es son vampiros en un barco que recorre el Mississippi en el siglo XIX. Yo creo que si no tenéis ganas de leer este libro con esta descripción, es que tenéis el corazón muerto, porque no. Esta la conozco. ¿O está adaptada a cómic? Está adaptada a cómic. Y de hecho el cómic está en, no vamos a decir marcas, Bibliostuf. Está ahí saldado para aquel que le interese la historia y pueda leerlo en formato cómic. Está bastante saldado ese cómic, por cierto. No sé si porque no tiene muy bien. No tiene nada que ver con las historias de Anne Rice, ¿no? No tiene nada que ver. Es una aproximación absolutamente novedosa a los vampiros y bueno, pues, es muy interesante y es que es la ambientación en el siglo XIX, el Mississippi, con esos grandes barcos que recorrían. Tal. Sí, de hecho El sueño del Febre es el nombre del barco, el típico barco de vapor que recorre el Mississippi con esas ruedacas. Sí, las ruedas hay enormes y demás. La verdad es que igual que le admitimos a Martín un talento para matar personajes, Yo para interrumpir, ¿quieres decir? No. También tiene un buen talento para poner nombre a las cosas, ¿verdad? Lo vemos en el libro de los viajes. En el libro, menos para el protagonista quizá, que le llama Tuf, y tú ves los viajes de Tuf y en la portada del libro que tenemos aquí físico, pues sí que tenemos al protagonista, pero en otras adaptaciones sale un gato y dices, ves los viajes de Tuf, ves un gatete ahí asomándose y dices, pues el Tuf será el gatete. Sí, en internet funciona. Que viaja por ahí. Sí. Pero sí, se le dan bastante bien los nombres. Bueno, y vamos a seguir con la obra literaria del señor Martin y vamos a hablar del libro que acabó con la carrera literaria del señor Martin, que es El Rack del Armagedón. Y digo acabó con la carrera porque efectivamente después de escribir este libro y que fuese un absoluto fracaso de ventas, dejó de escribir durante los siguientes 4 años. Bueno, el libro no está editado en castellano, se intentó editar en Gigamés, pero finalmente decidieron no sacarlo, ya que, bueno, como no tiene unas críticas excesivamente buenas y demás. Sí, Gigamés es la editorial que está sacando aquí todo lo de Juego de Tronos y las obras de Martin en general. Sí, entonces este libro es muy experimental, es muy raro. Y es una especie de cena con asesinato, ¿no? La típica película de Agatha Christie, pues, invitan a 20 tíos a cenar y asesinan a uno y hay que descubrir quién es. Pero en este caso hay un grupo de rock que se llama los Nazgûl. Ah, mira, qué curioso. Eso tema para los hombres también. Sí. También bueno, y asesinan creo que es al cantante. Y todo el libro trata de la investigación para ver qué es lo que hay detrás de este asesinato, pero es que encima te cuentan la discografía del grupo, te ponen las letras de las canciones del grupo, entonces es una cosa bastante rara que no funcionó ni de coña.
Vale, entonces después de esto tenía una novela que no llegó a terminar porque nadie estaba dispuesto a pagar un duro por ella, ya que no vendió absolutamente nada, y se volcó completamente en su carrera de guionista de televisión. Se dedicó a hacer pues eso, el Twilight Zone y unas cuantas cosas más, y en el 86 retomó la carrera con el libro del que vamos a hablar luego, con Los viajes de Tooth, que él ya tenía 3 relatos, bueno, luego entraremos más en detalle, pero bueno, el caso es que tenía varios relatos publicados ya. Bueno, tenía varios relatos publicados, entonces lo que hizo fue escribir unos cuantos más, enlazarlo y sacarlo como libro. Luego ya entraremos más en detalle de este libro. Eso me lo he preparado. Muy bien. Y luego ya solamente tiene 2 librillos más, bueno, en realidad 1 y lo otro es otra cosa. Tiene una especie de saga que son los wildcards, que sería como los comodines. Esto en realidad es una saga de 24 libros en este momento, o puede que ya hayan escrito alguno más. Atentos a esto, que esto es muy está muy chulo. Es muy curioso, no tenemos mucho tiempo para entrar, pero bueno. Martin era director de juego de un juego de rol en el cual los jugadores eran una serie de autores que vivían en la zona. Todos ellos eran escritores y vivían por la zona, y Martin era el director de juego. Y la campaña de rol que jugaban era esta, Wildcards. Entonces, claro, como todos los jugadores y él, el director del juego, eran todos escritores, pues en algún momento alguien tuvo la feliz idea de, oye, no deberíamos escribir esto, ¿no? Porque es que está llevarlo aquí, al libro. ¿no? Entonces, ¿Qué puede ir mal? Claro, ¿qué puede ir mal? Contactaron con otros escritores que también estaban interesados y demás, y ha acabado siendo una saga que de momento tiene 24 libros, ¿no? Sí, se basa en que ese es nuestro mundo, pero que hay gente que de repente tiene poderes. Sí, hubo un accidente de una nave alienígena. Sí. Bueno, accidente o ataque biológico, una cosa entre media. Habría que leer el primer libro para ver los detalles exactos. No vamos a hacer muchos spoilers. Y la gente que se expone al virus que iba dentro de esa nave, el 90% de ellos muere. El 9% se deforma y pues se transforman en monstruosidades con habilidades extrañas. Que muere gente en una novela de George R. Martin. Sí, que es raro, ¿verdad? ¿El 90%? El 90% de los que se exponen al virus mueren. El 9% se transforman en cosas extrañas y el 1% desarrolla superpoderes, que serían pues superhéroes, básicamente. De hecho, creo que los llaman los Aces, ¿no? Los Aces, son... sí, porque son los... Tú dices los Aces, yo digo los Aces. Bueno, sí. El 9% son los Joker, que son los villanos, básicamente, de la saga, y el 1% son los Ases. Luego hay algunas que es malo y tal, pero bueno, esto es la base de la saga, ¿no? Los Ases eran los personajes en el juego, ¿verdad? Claro, los Ases eran sus personajes, lógicamente. Pero una de las curiosidades que tiene es que hay personajes de la vida real de nuestro mundo. Por ejemplo, estaba incluso Fidel Castro, ¿no? Sí. Que era beisbolista ahí en Estados Unidos. Esta es una saga... Una pequeña habilidad para lanzar mejor la pelota o alguna cosa así. Es una saga muy amplia de la que se supone que van a hacer una serie de televisión, ya que Martin, aparte de escribir varios de los relatos de esta saga, es el editor. O sea, él es como el guardián de la saga y es el que autoriza qué libros se pueden escribir, a una historia de tal, lo que sea, ¿no? Perfecto, pues yo me voy a esperar a la serie de televisión porque 24 libros... Además, a raíz del éxito de Juego de Tronos o Canción de Hielo y Fuego, pues todo lo que estaba firmado por George R. Martin pues terminó siendo comprado. Y una última cosa que nos queda, que la quiero comentar porque hay una anécdota por el medio que enlaza con otros programas que hemos hecho, que existe otro libro más que ha escrito Martin junto con otras 2 personas, que es Hunter's Run, ¿no? La cacería, la carrera del cazador. Este está escrito por 3 personas a lo largo de 30 años. Lo empezó Gardner Dozois, que es escritor o más bien editor, ¿no? Porque ha escrito muy pocas novelas, ha escrito algún relato y demás, pero sobre todo es editor literario. Llegó a un punto en el que se bloqueó en la historia y se la contó a Martin un día y a Martin dijo, pues pásame la historia y la sigo yo, ¿no? Entonces Martin la cogió, la continuó escribiendo y se bloqueó. Entonces pues cuando estaba bloqueado se la devolvió a Dozois y a Dozois tampoco se le ocurrió nada. Entonces hablaron con un tercero que era Daniel Abram y dijeron toma, y el tío la acabó. Entonces tardaron 30 años en este proceso y finalmente acabaron la novela y luego se la devolvieron a Dozois. La publicaron como un relato corto que se llamaba Shadow Twin, como una novela de 200 y pico páginas, y luego se devolvieron a Dozois y Dozois cogió la novela y lo reescribió todo a partir de lo que habían escrito los otros y le hizo una versión larga que es Hunter's Run, ¿no? La versión corta son 200 páginas. Sí. ¿La larga? La larga son 400, 380 y algo, así.
Está bien. Vale, y lo que quería comentar es que Daniel Abram, que no sonará por este nombre, es el 50% de James S.A. Corey, que es el seudónimo con el que escribe los libros basados en la serie de Expanse. The Expanse, nuestro episodio número 2 de esta temporada. Y que ayer, si no me equivoco, estrenaron la tercera temporada de esta serie. Sí, en todos sitios menos en Sci-Fi España. Ya, Sci-Fi España no lo dan, y eso que yo me he apuntado a Sky solamente para verle, resulta que no la dan. En fin. Bueno, y en 1996 escribe Juego de Tronos. 1996, estamos en 2018, ya estábamos ya acabando, ¿eh? Sí, y el resto ya pues es historia, evidentemente. Hablas muy bien de George R.R. Martin, casi parezca que le conozcas en persona o algo así, ¿no? Me alegra que me hagas esta pregunta. Porque efectivamente conozco a George R.R. Martin en persona, ya que estuve... Yo casi le conozco. ¿Casi le conoces? Pero bueno, luego te lo contaré. Yo conozco. O sea, que sí, fue una de las cientos de personas que estuvieron... Sí, claro. Fue uno de los cientos de personas que... encima. Estuve en Avilés cuando acudió a Celsius, que bueno, básicamente Celsius se creó porque venía Martin, luego ya ha tenido mucho éxito y han seguido para adelante, ¿no? Pero el motivo de que se crease Celsius, para los que no lo conozcan, es un certamen literario. Sí, es un evento literario que se realiza en Avilés. Y se realizó porque venía Martin. Sí, bueno, a ver, esto es de oídas, quiero decir, igual no estoy totalmente informado, pero en teoría Martin iba a ir a la Semana Negra, pero las fechas de la Semana Negra no coincidían con las que Martin podía ir, él podía acudir 2 semanas después. Entonces lo que hicieron fue hacer un evento 2 semanas después para que acudiese Martin y tal. Bueno, el caso es que le conocí allí, me firmó el libro y estas cosas, y cuando le ves venir con sus 160 millones de kilos o lo que sea que pese el hombre y lo ves acercarse y dices, no va a acabar los libros. Pues yo casi le conozco. Estábamos en Londres en la cola para el Madame Tussauds, y esto se lo conté ayer a Igor fuera de micro, pero a ti te lo cuento por primera vez. Yo casi le conozco. Estábamos ahí en la cola, Madame Tussauds, tal, y veo a un tío así con una gorra de capitán, mucha barba, mucha carne, y digo, yo creo que es George R.R. Martin. Sí, es de su aspecto. Y si hubiera ido, le hubiera preguntado si era George R.R. Martin y me hubiera dicho que sí, habría conocido a George R.R. Martin, pero como ni fui ni le pregunté, yo creo que no era, seguramente no era, pues no. Tú quédate con el casi. Vale. Bueno, casi conocí a George R.R. Martin. Vamos a hablar un poquito de la novela. Esta novela es un fix-up. ¿Y qué es un fix-up? Es que a mí yo uso las cosas en inglés. Ya veo. En castellano sería un arreglo. Está arreglado. Pues en el mundo de la ciencia ficción, por ejemplo, hemos tenido varios ejemplos de esto. Se refiere a que es una recopilación de relatos cortos, como decía Igor, que luego se han dispuesto en capítulos y se han ordenado y retocado de manera que quede una novela pues más larga, bastante larga, como la que me han hecho leer. Esto ya pasó, pues por ejemplo, en Fundación de Asimov, que al principio eran relatos cortos, que luego se les dio pues una continuidad, o en la propia novela Dune, que vosotros diréis Dune. Súper recomendado. Sí, y Dune o Dune de Frank Herbert. Nunca había oído pronunciar Dune, tío. Que es la unión de 2 novelas cortas publicadas previamente. Los relatos cortos de los que se compone esta novela, la de los viajes de Taff, como mola. No lo habíais pensado ni que se decía Taff. Sigue. Bueno, se publicaron de los años 76 o 78 al 85. Y lo más curioso es que se publicaron de una manera desordenada, entre comillas, con respecto a cómo saldrían después en el libro. El libro se compone de un prólogo y de 7 capítulos que al final en realidad son 7 historias cortas con su inicio, nudo y desenlace. Pero antes de la historia me quiero centrar en su protagonista, que es un personaje fascinante. Yo creo que a vosotros también, si me habéis recomendado este libro es porque el personaje os encantó. El personaje es George R.R. Martin. O sea, pero al revés, al revés. Al revés. En cuanto a vello facial. Sí, en cuanto a vello facial. Lo demás lo tiene. Claro, lo otro de que es enorme, le encantan los gatos, es súper educado al hablar, se mueve con una cierta elegancia y tranquilidad. Todo eso es. Tiene mucha verborrea. Igor lo sabe porque la conocí. Claro. Yo como casi le conocí, pues no puedo estar seguro. Pues según algunas portadas, que es lo que sale un gatete ahí arañando una hoja, pues puedes pensar que Tuff es un gato que hace viajes, pero no. Taff, ha dicho Tuff. Haviland Taff, nuestro protagonista, es un tipo muy inteligente y enorme. Mide 2,5 metros, creo que se llega a decir en la novela.
Sí, sí, sí. Tiene una panza importante, a pesar de ser vegetariano, y no tiene ni un pelo de tonto ni de los otros, ni de tonto ni de los otros. Y la piel muy pálida. Yo me lo imaginaba como una especie de Kingpin. ¿No? Sí, sí, sí. Es una buena descripción. Pero lo que más llama la atención, aparte de su físico y su amor por los gatos, es lo listo que es, sobre todo su inteligencia, tanto que es odioso para el resto de personajes, como podía pasar con Sherlock Holmes o el Dr. Gregory House, que tú lo ves en la pantalla y dices, cómo me río, pero si te tocaría estar delante de él te pondría en ridículo, ¿no? A mí el que peor me cae de todos esos es el del mentalista. No le soporto. Bueno, imaginaos la mente de uno de estos personajes, de Holmes o de House, en el cuerpo de Kingpin, viajando en una nave espacial de 30 kilómetros de largo, y os haréis una idea de más o menos de cómo es el señor Javier Taff. Y por cierto, también le gusta bastante el bebercio, le gusta mucho la cerveza, con lo cual a mí ya me tiene ganado. Sí, sí. Yo diría que todo, ¿no? Es un sibarita. Sí. Y seguro que la mala guisona seguro que le molaría. En el prólogo, ¿qué es lo que tiene un tono más diferente en comparación con el resto de la obra? Porque es muy oscuro, es un tono muy ominoso. La narración en realidad es un audio que se ha encontrado rollo found footage. Sí. Y nos narra cómo dos mercaderes han intentado ir a hacer fortuna a un planeta apenas habitado por criaturas en el que hay una leyenda de una plaga que volvía cada X años, y son víctimas de esta plaga, y la plaga está marcada por la aparición de una estrella. Lo cual nos lleva al primer capítulo, que se llama La estrella de la plaga. Efectivamente. Descubrimos que la estrella de la que hablan en el prólogo no es una estrella, sino una nave abandonada hace 1000 años. Se llama el Arca y es enorme, mide unos 30 kilómetros y pertenecía al cuerpo de ingeniería ecológica de la Tierra, de la vieja Tierra. Sí. Esto es como lo de las antiguas pesetas. Es muy interesante que a lo largo de todos estos relatos te van contando qué es lo que ha pasado en el universo, en qué más o menos en qué contexto estás, y sin embargo no te lo exponen abiertamente en ningún momento. O sea, ahí Martin demuestra que tiene un hacer muy bueno a la hora de narrar cosas, porque te lo explica sin necesidad de la solución cutre, que es ponerte un tío que lo explica ahí directamente, ¿no? Como parte natural de lo que está ocurriendo, te vas enterando de todo. Yo además diría que el Arca es un personaje bastante importante del libro. Es prácticamente un personaje en sí mismo, un personaje además milenario. Y en esta primera historia pues vamos a ver cómo un grupo de personas quiere recuperar este Arca para hacerse ricos, básicamente para ganar pasta. Y deciden contratar a Taff para que les lleve en su nave, atentos al nombre, la cornucopia de mercancías excelentes a bajos precios. Bueno, igual Joseph R. Martin va a poner los nombres bien, pero el Javi Lantaf un poco regular. Bueno, yo creo que nadie que no escuche ese nombre sabe a qué, o sea, ¿a qué se dedica esa nave, no? No necesita más. No da lugar a... Acaba de aterrizar la cornucopia de mercancías a precios excelentes a bajos precios. Ya está, no necesitas explicar nada más. Pues le contratan para que les lleve hasta el Arca, pensando que es una persona estúpida y manejable, pero ya os podéis imaginar quién terminará siendo el dueño del Arca. Hombre, el libro se titula Los viajes de Tuff. O sea, eso es. A destacar la aparición de un invitado especial, que es un tiranosaurio Rex, que siempre viene muy bien en cualquier tipo de historia meter un dinosaurio, si es un tiranosaurio Rex casi que mejor. A mí me pasó con este relato que te descoloca un poco, ¿no? No sé si te pasó. Estás esperando una historia de ciencia ficción como hard, como quien dice, y te encuentras algo bastante pulp, como dices. Sí, se mueve casi más en la fantasía, es ciencia, fantasía, ficción. Sí, en este caso la famosa frase de cualquier ciencia lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, se aplica muy bien porque estamos en un mundo en el cual la tecnología se ha perdido en gran parte, porque están 1000 años después de la caída del imperio de la vieja Tierra. Entonces se ha perdido muchísima tecnología y esa nave en realidad es el Arca. O sea, tiene una tecnología que nadie sabe, vamos, ni remotamente cómo funciona, ni se pueden aproximar a su funcionamiento. Entonces muchas de las cosas que el Arca es capaz de hacer son magia para los habitantes actuales de ese universo. Además es que sí, es ciencia ficción, pero básicamente todo funciona con magia, porque dice, tengo este aparato que lo que hace es clonar un bicho, y tengo este otro aparato que lo que hace es hacerle adulto de repente, y funciona con ciencia, muy bien. Eso es. Si hubiera dicho que funciona con magia. Eso es toda la explicación que hacen, efectivamente. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de cada uno de los capítulos. Aquí cada uno tiene su planteamiento, uno de desenlace. El segundo se llama Los panes y los peces.
Y tenemos el primer viaje de Tuf, que ha decidido ser un ingeniero ecológico al planeta Sutlam, donde usará las capacidades del arca para solucionar la escasez de alimentos en el planeta a cambio de la reparación y puesta a punto de la nave. O sea, siempre hace una cosa a cambio de otra. Sí, sí. Este relato, que es el primero de una trilogía de relatos que va a haber dentro del libro, inmersa dentro del libro, que es como el hilo central de la trama grande del libro. Luego los otros son pues aventuras sueltas de Tuf. Está muy bien y es una demostración perfecta de las capacidades de Tuf, ¿no? Porque él, esa inteligencia que tiene, esa educación, esa manera de hablar, la gente tiende a infravalorarle, no a sobrevalorarle, pensar que le pueden engañar, que vamos, tontaina por ahí. Acaba de encontrar una nave de 30 kilómetros de largo que nadie sabe ni cómo funciona, pero vamos, le hacemos una ofertita de 20 millones de créditos estándar y nos la vende. Y vamos, no está dispuesto a venderla poco más por nada. y se acaba quedando con el planeta. Al final es un mercader. Además, destacar la descripción del planeta y sus habitantes, este planeta Sutlam. La verdad es que está. Martin es único creando culturas, la verdad es que está muy bien. Sí. Tercer capítulo, que se llama Guardianes, pues para cubrir la deuda por la reparación de la nave, que se ha comprometido a pagar en 10 años además. Taf va a usar el propio arca y su archivo de especies de diversos planetas y esta capacidad de creación de todo tipo de seres vivos. Y en este tercer capítulo ayuda a un planeta acuático llamado Namor a defenderse de unos implacables el monstruos grupo de Rock marinos. Nazgûl, Namor, en fin. Eso sí, les va a ayudar a enfrentarse a esos dos monstruos marinos cobrando. Esto, evidentemente. Tiene una deuda que pagar. Además es que el planeta Namor. Y luego se menciona un bicho que se llama Ororo, otro que se llama Banshee, y que encima son del planeta Claremont. O Claremont. Bueno, no he pillado esas referencias para nada. Bueno, no te digo nada y te lo digo todo. Y además es que, de hecho, en el momento que leí Namor, os mandé un mensaje en el grupo de Telegram interno también que tenemos aquí de esta colaboración. Para el crossover. Para el crossover. Digo, Namor. Y luego ya Ororo, Banshee, Claremont. Venga. Hay de todo. En el cuarto relato, llamado Una segunda ración, pues Taf vuelve a Sutlam o a Sutlam, según como lo digáis. Sí, de hecho, ese nombre es un acrónimo de Malthus. Ajá. Pues bueno, pues tiene sentido porque el planeta tiene unas enormes problemas con la población. Sí, efectivamente. Pues vuelve para pagar esa parte correspondiente de la deuda por la reparación de la nave. Y tiene que ayudarles una vez más contra su escasez de alimentos, pero esta vez va a ser más radical y no va a ser tan bien acogido como la primera vez. Prácticamente tendrá que huir una vez más con la ayuda del personaje recurrente cada vez que va a Sutlam, esta maestre del puerto, la viuda de acero. Ese es un personaje muy bueno. Sí, es un personaje recurrente que tiene mucho trasfondo. Sus apariciones, la verdad es que, bueno, y además te la describe muy bien. Prácticamente podríamos decir que es la protagonista del primer relato más que el propio Tuf. Del segundo relato. El primero es como Tuf consigue la nave, pero el segundo relato empieza con ella. O sea, es ella. El relato va de ella, empieza a contar su vida, dónde vive, tal, no sé qué. Y Tuf llega después. Sí. Además tiene una relación que va evolucionando a medida de los relatos, porque al principio es lo que tú dices, ella cree que puede aprovecharse de Tuf, pero cuando ya ve que no va a ser así y que además Tuf tiene unas cualidades que puede ayudarles en sus problemas, la relación cambia. Sí. Y ya es una relación más de igual a igual y luego ya incluso al revés. Sí, y a destacar también el tema de la peli que vemos en este relato. Es buenísimo. Que han hecho una peli sobre la anterior visita de Taf, que además a mí me recuerda mucho al humor de Pratchett, además. Sobre todo lo veo mucho, el rollito Terry Pratchett lo veo mucho en esto de los viajes de Tuf. Sí, vamos a faltar de tiempo, sí. Le va a encantar. Quedan 3 relatos, los voy a contar muy rápidamente. El quinto es Una bestia para Norn, que curiosamente este fue el primero de los relatos, pero en su momento ni siquiera estaba protagonizado por Taf, sino que fue adaptado para poder meterlo en la recopilación. Este relato transcurre en un planeta regido por castas cuya economía se basa en apostar en peleas de diferentes criaturas en combates a muerte. Llámalo Pokémon, por ejemplo. Sí. Digimon. Las diferentes casas pues le van pidiendo mayores y más fieros monstruos de los que puede crear en el arca a cambio de un dinero, efectivamente. Eso sí, el dinero, el pecunio siempre viene muy bien. Hay que pagar las reparaciones del arca. Veremos que pedirle a un vegetariano, amante de los gatos y los animales en general, diferentes animales para que se maten entre sí, pues puede no ser una buena idea. Además, siendo Tuf, que siempre tiene un plan dentro del plan, pues la cosa va a acabar no como ellos pensaban. Sí, este relato representa muy bien esa personalidad de Tuf, de lo que tú dices, de que siempre tiene
todo planeado y lo que parece que es, bueno, pues que se está moldando realmente al final. Sí, las cosas que van pasando, que parece que él está cometiendo errores y tiene que adaptarse a los errores que ha cometido, cuando llega al final del relato te das cuenta que Tuff estaba siguiendo un plan que no coincidía con el de los que le Y contrataban. eso también nos va llevando para los siguientes relatos darnos cuenta de lo que ha pasado con los anteriores. Sí, que al final pues hay cierto hilo. En el sexto relato, que se llama de Moisés, que es el penúltimo, pues Tuff me dirá, voy a decir Tuff a veces para congraciarme con vosotros. Gracias. Deberá medir sus habilidades como ingeniero ecológico autodidacta, eso sí, con alguien que se hace llamar Moisés y que parece tener el poder de invocar las míticas plagas que cayeron sobre Egipto en el Antiguo Testamento. En este capítulo lo que creo que es la idea principal es que a Tuff su manejo sobre el poder de crear vida con el arca se le ha subido un poquito a la cabeza. Completamente, y prácticamente se considera una divinidad, pero es que es discutible, no es un dios aquel capaz de dar vida, ¿no? como tiene Tuff en el arca. Yo no sabría decir si es eso, sí que pasa eso. Pero bueno, se le sube la cabeza. Pero de todas formas es el relato que para mí está más fuera del libro, más fuera del resto de... bastante fuera. Incluso yo como anécdota, al propio Tuff fuera de personaje. Sí, es que yo tengo que decir que no recuerdo en absoluto nada de este relato. O sea, mira, es una mala señal. O sea, quiero decir, cuando antes, repasando los relatos del libro, tal, no sé qué, cuando he llegado el de Moisés y he visto la sinopsis, yo he leído. ¿En serio? Yo, en la versión que he leído del libro, este relato no viene. O sea. A lo mejor hiciste así con las páginas y ya. Pues la verdad es que no lo recuerdo para nada. Vamos con el último, se llama Maná del cielo. En el capítulo que cierra la novela, pues Tuff vuelve a Satlam a liquidar su deuda ya de una vez. La verdad es que esto de ser ingeniero ecológico, pues da sus beneficios. Incluso tiene una colección de naves que llevan el arca, se nos describe. Pero va a ser recibido, digamos, con cierta hostilidad después de su anterior visita. En este último capítulo, Tuff no solo tendrá que encontrar un modo de apaciguar el hambre de los habitantes de Satlam, que por su religión, por cierto, no paran de procrear, y el planeta se les queda pequeño, sino que tendrá que impedir esta inminente guerra galáctica que se lleva viendo desde el principio que va a pasar con sus planetas vecinos de la manera más drástica, además. Si algo caracteriza al personaje de Tuff, en mi opinión, es que el fin justifica siempre y completamente los medios, que es lo que se ve ya en el último capítulo del libro. Sí, el capítulo cierra esta saga, ¿no? del libro, la trama general que estaba siguiendo, y ahí una vez más te das cuenta que Tuff tenía un plan y que todas las cosas que ha ido haciendo en cada una de sus visitas tenía un motivo para hacerlo. Sí, es importante lo que has indicado, el tema de que realmente en ese planeta hay una religión que les impide, les impide controlar la natalidad. Como es una religión que adora la vida en sí misma. No suena de nada, no sé en qué se habrá basado Martin para hacer esto, y eso les da los problemas que, bueno, en el primer relato el planeta tiene 38.000 millones de habitantes, y es muy significativo el hecho de que la cifra de cuántos habitantes tiene el planeta es un secreto de Estado, porque no quieren que ninguno de los otros planetas de los alrededores, que bueno, ya saben que hay muchos, pero no saben cuántos exactamente, descubran que tienen 38.000 habitantes, que es 38.000 millones. Millones, o sea, 38.000 millones de habitantes, perdón. Entonces es una auténtica barbaridad. Sí. Por resumir y ir al grano, ¿te ha gustado? ¿Lo recomiendas? Quería dar un poquito mi opinión, ya que soy el retado, pues... Exacto. Pues la verdad es que ha sido una sorpresa. Nosotros ya sabemos que nos gusta. Para aquellos que no lo conozcan y ya han escuchado el programa, pues ya no va a ser tanta sorpresa, ¿no? Y eso es me da un poco de pena. Bueno, pero no hemos hecho mucho spoiler. Creo que ya sabíais vosotros que me gustaba la sci-fi cuando estábamos barajando qué movidas usar en el reto. Hacía tiempo que no leía un libro. Eso es verdad. Y la verdad es que me ha encantado. Había leído en su día los 3 primeros de Juego de Tronos y me parecía que personalmente iban un poquito a peor. Mi recomendación es que no sigas. Te has parado en el mejor. Pues mira, la verdad es que es una lectura contenida muy recomendable para cualquiera que quiera indagar en más obras de George R.R. Martin, o que simplemente le guste leer y la ciencia ficción en general. Y es que la verdad es que Martin sabe hacerlo todo muy ameno y te deja con ganas de más y de seguir leyendo. Al respecto del tema de muy ameno, ayuda mucho el tema del que sea un fix-up, como dices. Sí, porque cada historia, pues al final son 7 historias que todas tienen su planteamiento de desenlace y... Exacto, cada 20-30 páginas tienes un inicio y un final, entonces... En 2-3 días tienes una historia completa que has leído. Sí. Bueno, Igor en una mañana, ya sabes. Sí, cada uno a su ritmo. Vale, y vamos a hablar ahora... De hecho, había dicho
dicho que si no estaban interesantes los podcasts me lo pensaba volver a leer esta mañana. Pero bueno, no ha hecho falta, han estado muy interesantes los podcasts. Sí, nos lo hemos pasado genial con toda la gente de Radio San Junípero, de First Person Gamers, me he metido ahora en un follón. Sí, yo no te voy a ayudar a salir de esto para nada, vamos. Del Chiringuito Podcast, de Elías y, ¿se me olvida alguien? Señor Parra. La velocidad absurda. Muy bien. Vale, muy bien, muchas gracias. Ese capote que le habéis echado. Muy bien, y vamos a entrar con nuestra segunda obra, la que nos has retado tú a leer, Sí. que básicamente es una obra de un autor del Jueves. Sí. Bueno, de un exautor del Jueves, el señor Albert Monteis. Que vosotros me habéis retado con un libro y yo con un cómic, ha sido una cosa muy curiosa. Sí, pero No curiosamente, sé Marvel, ¿eh? Curiosamente también se trata de un cómic de ciencia ficción. Sí. Y también de un cómic que tiene un planteamiento muy original, al igual Sí, que el también libro. son 5, en este caso son 5 historias. 5 con su historias cortas. Planteamiento no del desenlace, pero que tienen ahí cierta liga, por entre ellas. Correcto. Si quieres, Igor, empiezas a comentar un poco cuál es Hombre, yo creo que mejor hablamos de Monteis primero, ¿no? Vale, venga, hablemos un poco de Monteis. Vamos a hablar un poquito del autor. A mí la verdad es que me da un poco de respeto porque es alguien a quien admiro mucho, sobre todo tras leer Universo. Le sigo desde el Jueves, me encanta su dibujo y me parece una persona Desde el muy jueves, genial. o sea, solo sigues desde hace 3 días. Sí, pero ya me ha calado muy hondo. Yo tengo que decirte que tengo incluso su libro, bueno, cómic para padres primerizos, como quien dice. Y lo tienes firmado. Y también. ¿Tú has conocido a Monteis? Es verdad, yo ¿Te he conocí a contado Monteis. cuando casi conocí a Monteis? Bueno, vamos mal de tiempo. Estábamos en el salón del cómic de Guecho. Si y se acaba igual que la primera, mal, ¿eh? había gente sentada en una mesa y estaba firmando cómics y en había un tío que se parecía a Monteis y ponía un letrerito que ponía Monteis. Y si hubiera ido y le hubiera preguntado si era Monteis, me hubiera dicho que sí y habría conocido a Monteis, pero no fui. Fíjate, estaba Así firmando. que casi conocí a Monteis. Pero Te dije que no teníamos que invitarle. sí, o por lo menos que no hubiera cerveza gratis. Venga. Bueno, pues de niño le encantaba Mortadelo y Filemón. Y Asterix y Super López. De hecho, dice que Jan, el dibujante de Super López, sobre todo en los primeros 8 álbumes, es una de sus mayores influencias. Estudió un año en la Escuela de Dibujo Joso y también en Bellas Artes, y también con sus colegas de la Facul, a mí me gusta decir la Facul, aunque yo no hice ni selectividad, Alex Fito, José Miguel Álvarez e Ismael Ferrer montaron el colectivo La Peña Productions, del que surgió el TVO Mondo Lirondo, que por cierto ha habido reedición de este TVO bastante reciente, editado por Camaleón en su época, que por ejemplo eran los que sacaban Dragonfall cuando aquello. Vamos mal de tiempo. Vale. Pues en el 96 hizo el cómic Calavera Lunar, que es el santo grial un poco del autor, y en el Salón del Cómic de Barcelona ganó el premio Autor Revelación y estuvo nominado también a Mejor Obra y Mejor Guión. En el 96 se presentó con algunos trabajos de muestra a las oficinas del Jueves y terminó trabajando en la extinta, al igual que su homónima, la revista Puta Mili, de la que terminaría siendo director, al igual que la Penthouse Comics. ¿Vosotros recordáis la revista Puta Mili? Yo sí. ¿Y la hicisteis? No, yo tampoco. yo fui a hacerme el reconocimiento médico y Pero casi la hicisteis. Sí, a mí me dijeron que con uno de mis ojos se libraban 4 personas de la Ah, bien. Le hicisteis unos vales, ¿no? Venga. No, yo fui pidiendo prórroga hasta que se acabó. Bueno, pues en el 2006 fue nombrado director del Jueves, pero seguía haciendo Tato y Para ti que eres joven, y de hecho le tocó ser director de la revista cuando la polémica aquella de la portada en la que salían el entonces Príncipe Sí. y Leticia y tal, pero eso es otra historia y debe ser contada en otro momento y en otro podcast seguramente. Leticia también tapaba la portada. Sí, en 2014 fue uno de los que abandonó el Jueves por una nueva polémica que hubo a cuenta de una portada también. Sí. Y se piró junto con el y montó luego junto con el resto de rebotados la revista digital Orgullo y Satisfacción, que tal vez conozcáis, que recientemente creo que además ha dejado de Creo que todavía están sacando los últimos números, pero ya han acabado. Yo me suscribí. No, sí, bueno, acabaron en diciembre. Ah, vale, de acuerdo, ya han acabado. Me sonaba. Fue al de poco de abandonar el Jueves, además cuando tendríamos Universo para el Syndicate, la obra de la que vamos a hablar hoy. Y por mencionar los últimos trabajos más actuales, pues tiene Solid State, una novela gráfica en formato cuadrado, curioso, cuando esta es todo lo contrario casi, que además la hace con Matt Fraction y con Jonathan Colton,
Y este año 2018 lo ha tenido movidito porque ha sacado el show de Montéis con Caramba, las ilustraciones de un juego de mesa que se llama Dungeon Riders y la edición física de Universo de Astiberri, que es el libro, el cómic, la novela gráfica de la que me vais a hablar ahora un poquito. El libro que tenemos aquí delante. Y como bien decías, esta novela gráfica está formada por 5 relatos cortos que todos ambientados en una ambientación de ciencia ficción. Futurista, muy futurista. De hecho, sí. No estamos hablando de algo estilo Radio San Junípero, algo sí. Black Mirror. Es futuro. Pero es futuro lejano. Por ir resumiendo, la primera de las historias, por ejemplo, se llama El pasado es ahora. Y por hacer un resumen en 2 frases, sería: un operario es mandado a hacer la tarea más importante del universo sin la motivación adecuada. Y eso claramente no puede acabar bien. No, la verdad es que no. Sí, y no acaba bien, de hecho. Bueno, depende para quién, no acaba mal. De todas formas, o sea, es muy imaginativo. Sí. Me gusta, tiene mucho coco. Sí, especialmente me gusta el comienzo, es muy espectacular y bueno, es algo en lo que es difícil de solucionar y él creo que se arregla bastante bien. Y si le conocías del jueves con Tato, con Paco Sbar y esas cositas que tenía, te deja totalmente descolocado. O sea, a mí el dibujo. A mí es lo que me ha pasado cuando me he aproximado a esta obra. Pues bueno, me ha aproximado desde una posición un poco escéptica, ¿no? Porque yo le conocía del jueves y tal, pero esperaba algo de humor, ¿no? Pues que si puta mili, una cosa de estas, chistecitos, ¿no? Sí, chistecitos. Y sin embargo me he encontrado con una obra que vale, tiene sus chistes evidentemente, ¿no? Pero que bueno, pues trata unos temas muy interesantes. Tiene humor, pero no es humorística, no es una obra humorística en sí misma, ¿no? No tiene chistes de jajaja. Tiene humor. Pero sí que tiene un humor soterrado y bastante, además, bastante irónico. ¿Vale? Bueno, totalmente irónico. Bueno, el segundo relato es Desconsuelo mecánico en la fábrica del amor. Entonces, la base de este relato es que, bueno, en el futuro en el del que nos están hablando, fabrican unos compañeros robots perfectos que la gente se casa con ellos y los tiene en casa y, bueno, pues cubren todas sus necesidades afectivas. Y de hecho las parejas humanas las llaman carnales, ¿no? Y son como una anécdota porque prácticamente no queda ninguna, ¿no? Pero qué raro, estás con una persona. Sí. Entonces, no te creas que están raros. Sí. Bueno, este relato, como todos, pues tiene un pequeño giro de tuerca cuando las parejas demasiado perfectas pues puede que no sean perfectas, porque las imperfecciones también hacen que las relaciones funcionen, ¿no? Y aquí en el desarrollo pues veremos cuál es el problema de tener una pareja que es exactamente lo que has pedido y que se adapta exactamente a ti. Es que tiene un amor infinito, no acaba. Sí. Además, es curioso, plantea el tema de que en ese futuro en el que hay este nuevo sistema, las relaciones carnales como tal ya tampoco han perdido gran parte de su sentido, por lo que dice. Sí, hay una conversación muy curiosa en un centro comercial inteligente, por cierto, y declarado vivo 200 años antes del relato, después de ganar un largo litigio para que le declarasen como ser vivo. Hay una conversación entre 2 parejas, pues una carnal y una de robot y persona, y le dice, no, sí, una vez incluso, y le pregunta el robot, le pregunta todo interesado, ¿no? Como, ¿y lo del sexo? ¿Cómo hacéis lo del sexo? ¿No? Ya, vosotros, ¿no? Sí, esto es como hacéis lo del sexo, claro, porque no tienes aquí el chisme mecánico que hace falta. Y le contestan a nosotros, bueno, una vez lo hicimos a la manera tradicional, pero aquello era muy sucio y no nos gustó. Es como, en fin. Pues bueno, los casados saben de qué hablan. Bueno, y vamos con el siguiente relato, que se llama Lo que sabemos de Taurus 77. Sí, aquí pasa un poquito a la hardcore science fiction, ¿no? Sí, porque estamos hablando de una expedición estilo nave Nostromus o similar, en busca de vida inteligente que lleva a un planeta abandonado. Taurus 77. Exacto. Y uno de los miembros de la expedición se quita la máscara, como... Ese había visto Prometheus. Sí, yo creo que también. Si ves una alienígena, quítate la máscara. Eso, y luego la acaricias, bonito. No vamos a hablar de Prometheus ahora. Y ve en el próximo crossover. Eso es. Este protagonista empieza a ver alienígenas, pero solo los ve él.
A mí me ha parecido el más flojo de los relatos. Pero en tiene mi cosas opinión muy muy chulas. particular. A mí filosóficamente me parece el más interesante. No sé, Sí. fíjate, hay diversidad de opiniones y además, y el diseño de la nave, tío, Joder, el diseño de la nave es brutal. es increíble, ¿eh? Pero sí que precisamente el diseño de la nave es a lo mejor lo menos... O sea, en otros aspectos del cómic es mucho más verosímil. Sí, en ese sí. aspecto. Pero bueno, Este es te muy- explican, muy la característico. nave tiene forma de ser humano. O sea, tiene con cabeza, brazos... Parece Superman volando entre sí, las y te lo estrellas, explican ¿no? Sí. porque la idea es que si por lo que sea sufre un accidente la tripulación y mueren, si la nave llega hasta un planeta habitado por seres inteligentes, por lo menos descubrirían cuál es la forma que tienen los seres humanos y no se sorprenderán cuando contacten con nosotros. No son muy inteligentes en el futuro, ¿eh? Pero bueno. Como ahora. Bueno. Sí, en fin. Y luego, bueno, tenemos el siguiente relato que podríamos decir que está relacionado con el anterior, pero contado desde el otro punto de vista, porque se titula Lo que sabemos del planeta Tierra. Y en este caso lo que nos cuentan es la historia de ese planeta, de Taurus 77, muchos años en el pasado, muchos millones de años en el pasado, y cómo llegaron a la situación en la que se lo encuentran cuando llegan los humanos, que está pues totalmente arrasado, parece que deshabitado, y cómo esos alienígenas han llegado a esa situación de no corpóreos, que el que se quitó el casco sí que es capaz de captarlos y el resto no. Tiene mucho trasfondo este capítulo. Tiene mucho trasfondo. Es que muchísimo. todos tienen mucha amiga, mucha más de lo que Sí. puedas pensar en un principio. Aquí en este capítulo hay una similitud total entre Internet, las redes sociales, porque los alienígenas han desarrollado una especie de mega Internet que se conectan con todos simultáneamente. La Eso, aparición de la mente colmena. la como aparición de la tal. mente Sí, colmena, la trascendencia. superar el cuerpo humano. La verdad es que este relato tiene un tringulé, vamos. Pero a Roberto no, No, sí. pero, Sale una nave que tiene forma de persona. No, me No, gusta. ese es el anterior. Ah, vale. Lo que pasa es que este continúa la historia de estos Ah, personajes, cierto, por eso te... Bueno, Y acabamos Pero con... te gusta más la continuación, entonces. sí, y la continuación me parece mucho más interesante. Y el último relato sería La Cristina del Mañana. Este es buenísimo. Este es buenísimo. Ya es en el que dices, sí. esto es una genialidad. Es ¿Por qué te ha absolutamente tocado a ti si yo quería hablar de este? No, a ver, yo solo voy a decir el resumen, ahora puedes hablar tú. No os peleéis, hablo yo. La Cristina del Mañana es el relato con el que ya dices, esto es la leche. Y era broma lo de que hablaba yo. Vale, déjame leer el resumen de una frase, que es: una mujer sufre un accidente con un nuevo método de cocción en frío. No Que puedes recuerda- ver las comillas de cocción en frío. Exacto. Es que investigar los viajes en el tiempo están prohibidos en este tiempo, entonces están en esta época. Entonces están estudiando cocción en frío para todo el mundo, pero están estudiando los viajes en el tiempo. Pero Guiño, siempre guiño. están haciendo las comillas. Ujú. Bueno, el caso es que tiene un accidente con este nuevo método de cocción en frío y empieza a desfasar con respecto al tiempo actual. Y lo que ocurrirá a continuación le sorprenderá. Me parece un resumen buenísimo, ¿eh? No lo Sí, había hecho ¿verdad? mejor. Sí. Bueno, ella nada más salir del accidente que tiene está desfasada minuto 38 segundos, si no me equivoco. Sí. Y entonces ella experimenta las cosas que ocurrirán dentro de un minuto 38 segundos. Y reacciona porque les están ocurriendo en ese momento y al resto de la gente no. Entonces inicia una conversación, inicia una discusión con su marido 1 minuto y 38 segundos antes de que el marido empiece a discutir con ella. Entonces Es muy complicado. es muy todo. complicado. La escena esa es buenísima porque Hay ella... que tener cierto coco para poder leer Sí, esto. O sea, no- está muy bien llevado. No es para todos los públicos, ¿eh? No, a mí me gusta, o sea, Yo tengo clientes de la charcutería que no... no. Esa les puede- escena en la que ella empieza a gritarle a él y la contestación que le dice él, pero no puedo defenderme porque no sé qué es lo que te ha enfadado. Sí, además, Es muy bueno. está muy bien porque ese desfase temporal se va aumentando a medida que va aumentando el relato y eso hace que cada vez sea más complicado la situación. Al final, un minuto 38, pues bueno, si te lo curras, te puedes coordinar más o menos y tal. Pero cuando ya llega el momento en que estamos Tira pasando para a adelante. 12 horas... No vamos a seguir con los spoilers, que si no Hasta ahí, nos hasta ahí. comemos el relato. Pero bueno, este relato es bastante complejo a la hora de encajarlo y demás. Y a mí es el que más me ha gustado de todos. Y es el que más invita a una segunda lectura. Sí, totalmente. Entonces, como nos hemos comido el tiempo del programa, vamos a saltarnos la parte de spoilers, ¿vale? No, yo creo que los oyentes lo van a oír porque si no tendrían que haberse tapado los oídos. Vamos a ir directamente Os iba a lo contar que cuando casi consideramos. conocí a Emilia Clarke. Estaba ahí. Eso era No. la parte de spoilers, ¿no? No, ahora, ¿Eres Emilia Clarke? hablando de lo que nos ha Pero gustado. no, al final no era, ¿eh? No era tampoco. ¿Por qué todas tus anécdotas acaban igual? No lo sé. Bueno.
Ya entrando en si nos ha gustado o no nos ha gustado Universo, la verdad es que, bueno, yo lo que he dicho antes, yo me aproximé bastante escéptico pensando que iba a leer pues unos cuantos chistes y ya está, y me ha sorprendido muchísimo de que los relatos no tienen un trasfondo pues, sociológico en algunos casos, filosófico en el caso de la trascendencia humana y los alienígenas inmateriales y demás, y que me ha sorprendido muchísimo. Y un paralelismo que se puede hacer en esta obra es que esto es Black Mirror en cómic. Sí, la verdad es que la comparación fácil pero va un poco, es un poquito... Deja de levantar los dedos y habla. Ciencia ficción más hardcore que la de... Yo te diría, exacto, se acerca más en el tiempo. Me entronca más con la buena ciencia ficción clásica, esa de... la que va 1000 años en el futuro. Voy a nombrar a gente importante. La de Philip K. Dick en sus relatos cortos, por ejemplo, que son realmente imaginativos, que llegan... Es esa ciencia ficción tan del futuro, pero que podemos extraer una lectura actual de ella, y que realmente tiene una vuelta que te hace darle vueltas y vueltas a la historia, incluso tiempo después de haberlo leído. Sí, Black Mirror es mañana, o sea, Black Mirror nos presenta tecnologías que en algunos casos ya existen y en otros casos no existen, pero ves que pasado mañana ves una noticia en la que te dicen que ya la han inventado. Sí, esto es... Aquí estamos hablando de cosas muy, muy, muy en el futuro. Pero a la vez a cualquier persona que le guste Black Mirror y le interesen los cómics mínimamente, es un cómic que le va a llegar. Como nos estamos quedando... a la gente esta de Radio San Junípero, por ejemplo, pues como nos estamos quedando sin tiempo, hay una cosa que no quiero que nos quedemos sin comentar, que es la plataforma de la cual te descargas este cómic, Panel Syndicate. No sé si tú quieres explicarlo, Parra. Nada, en el minutillo que tengo para hacerlo. Te he contado que estuvimos en la presentación de Panel Syndicate. ¿Sabes que casi conozco al señor Panel Syndicate? Que digo, joder, ¿cómo se parece ese a Panel Syndicate? Si hubiera ido, le hubiera preguntado, me hubiera dicho que era Panel Syndicate, la habría conocido, pero al final, como no era una web, sino que era una persona humana, bueno, pues nosotros tampoco fui y le pregunté, al final. En el Tras de Bilbao presentaron y ahí estábamos. Pues tenéis la web panelsyndicate.com, en la que tenéis un montón de cómics muy buenos, con autores detrás como Brian K. Vaughan, el señor Kenny Mura, que recientemente se ha metido también. Sí, también, y hay una adaptación además de una de sus obras, ahora película, que además pagas lo que tú quieras por cada uno de los cómics. Puedes decir, pues pago un céntimo a ver si me gusta y por el siguiente pago más. Ahí es donde está, por ejemplo, Universo y otras obras que la verdad es que merecen todas muchísimo la pena. Private Eye. Sí, Private Eye de Vaughan y Marcos Martín. Buenísima. Que vas un poquito por mediación de Marcos Martínez, por lo que entró Montéis. Y el tema de esta plataforma es que todos los derechos de los personajes y demás son de los propios autores. Ellos se autoeditan, lo ponen, no hay ninguna editorial por el medio que se quede justa. nada. Black and Ironhead, por cierto, también está muy bien. A mí me parece muy chulo además el tema del formato, ¿vale? Porque ahora lo estamos viendo en físico y lo ves como un cómic, que es como un folio anapaisado. Pero esto salió originalmente para leerlo en tablet. En realidad, si os dais cuenta, el formato físico lo que intenta es simular una tablet. Porque estos cómics digitales es que... Y además así, puedes comprarlo en digital y como te gusta tanto, luego te lo compras otra vez en físico, que está muy bien. Bueno, vamos a ir acabando ya este podcast especial que hemos realizado aquí en Urnieta, en la primera jornada de podcasting en Euskadi. Le vamos a agradecer al señor Parra por estar aquí. Yo voy a agradecer a Malaguisona también. Te he contado una vez que casi conozco al señor Cabrera. Ah, no, le conocí. Le conocimos. ¿Sabéis que casi conocí a Malaguisona? Por favor, cierren el micro. La conocí al final. Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, a Malaguisona, al Ayuntamiento de Urnieta, a... Ayuda. ¿Qué? ¿A quién quieres agradecer? Que no sé a quién a Euskadi Digital, perdón, Digital, vale. Blanco. Y también queremos agradecer a Ayuda, que quede claro. Y a todos vosotros por haber estado aquí y habernos aguantado esta hora. Muchas gracias a todos. Primeras jornadas de podcasting de Euskadi. ¡Viva el podcasting! ¡Viva el... Bueno, nos vemos en las siguientes. Cabezas de cartel. Euskadi Digital, teknologiaren soinua.